La escuela neoclásica comenzó aproximadamente en 1870 por parte de diversos intelectuales, autores, que en distintos países de Europa y en América del Norte comenzaron a desarrollar un pensamiento muy similar, aun cuando no se conocían entre sí, que visto a la distancia constituye una nueva escuela de pensamiento. Constituyó una revolución en el pensamiento económico con respecto a los desarrollos de los clásicos, aunque ellos mismos, los neoclásicos, se consideraban una continuidad. Esta escuela, así como se presentó, en realidad es producto de un profundo debate entre diversas corrientes, y lo que nosotros vemos es una síntesis, una especie de punto medio entre las distintas posiciones. Esta escuela fue conceptualmente demolida con la crisis de 1929, el crack de la bolsa de Nueva York y las consecuencias que trajo ese fenómeno financiero bursátil en la economía mundial, trayendo una depresión de la cual no se pudo salir sino con la intervención del Estado. Uno de los elementos o distintivos de estos autores es que consideraban que una de las características que tiene la actividad económica es que los seres humanos, las familias, tenemos necesidades ilimitadas de distinta naturaleza y intentamos satisfacerlas con recursos, ya sea bienes o servicios. Los bienes son productos tangibles, los servicios, como ustedes saben, son productos intangibles, que son escasos respecto a las necesidades que vienen a satisfacer. Es decir, que el principio, el elemento novedoso que ellos incorporan, por eso se habla de una revolución ideológica, es el principio de la escasez, que, como ustedes ven, es un principio de tipo relativo, no absoluto. ¿Cuál es esa escasez? Que no hay suficientes medios o recursos para satisfacer todas las necesidades. Y entonces los seres humanos, la familia, las sociedades, las empresas, se ven necesitados de hacer un uso alternativo de esos recursos para suplir esas necesidades. Y las necesidades, si hablamos desde el punto de vista de los individuos, que después son entendidos como consumidores, se los puede clasificar como necesidades de tipo como básicas, que son aquellas que tienen que ver con la supervivencia elemental del ser humano, y las cuales, una vez que son satisfechas, dan origen o permiten que se desenvuelvan, que nazcan otras de mayor complejidad, de mayor calidad, que son originadas en realidad por los bienes y servicios que llegan al mercado y que generan el deseo de ser adquiridos. Así que ese principio, el de la escasez, domina todo el recorrido de esta escuela y constituye, por lo menos en un comienzo, la base de su teoría del valor. Es decir, los bienes y servicios que llegan al mercado, ya lo vimos en Economía 1 a través de los flujos real y nominal, están sometidos a ese principio según el cual, si son escasos respecto a las necesidades que podrían satisfacer, se los considera dentro del campo de esta ciencia, dentro del campo de la economía, se los considera bienes económicos. Si son abundantes, ilimitados respecto a las necesidades, no se los considera bienes económicos, se los considera fuera del campo de estudio. Es decir, que solamente los bienes o servicios económicos son aquellos que están sometidos al principio de escasez.
y en función de esa escasez y de la apreciación que el consumidor haga de ellos, tienen valor. Esto ya lo desarrollaremos con la teoría del consumidor. Bueno, este es un primer elemento. Otro elemento constitutivo, de paso yo les mencioné que hablan de ciencia cuando se refieren a la economía. Efectivamente ellos utilizan el método de la abstracción, para decirlo en términos de latín, ustedes lo van a ver en la bibliografía, usan el criterio del ceteris paribus, es decir, para traducirlo al castellano, cuando se quiere analizar un fenómeno, un problema económico, hay que apelar a una metodología que es típica de las ciencias experimentales, como la física, la química, que consiste en ir analizando cada una de las variables, manteniendo constantes las demás, de tal manera que uno pueda desarrollar el problema económico que quiere analizar de la forma más pura, menos contaminada posible. El método de análisis es el método inductivo-deductivo, es decir, uno tiene una determinada concepción, una determinada visión de lo que pasa en la realidad, elabora una hipótesis, a partir de esa hipótesis hace una contrastación con la realidad, saca alguna deducción, esa deducción la contrasta nuevamente con la realidad, y así se produce un proceso iterativo hasta que esa hipótesis de alguna manera es confirmada en la verificación y se transforma en ley, o es rechazada, como podría ser con cualquier hipótesis que uno elabore. Por supuesto que en los libros de texto, como los que ustedes tienen, como el de Mochon y Becker, se admite que los individuos, cuando afrontan los problemas económicos, parten de ideas. Es decir, que nadie elabora o afronta cualquier problema de la vida sin tener algún tipo de, digámoslo así, prejuicio, preconcepto, alguna idea u opinión sobre aquello que va a estudiar. Y después, en función de su propia capacidad y de la interacción con la realidad, y del método que les acabo de mencionar, inductivo-deductivo, trata de complejizar ese problema para ver si la solución que uno hipotetizaba se verifica o no, se transforma en ley o se rechaza. Esto con respecto al método, con respecto al campo del conocimiento. Otro cambio fundamental, podríamos llamar revolucionario, que introducen los neoclásicos y sus pares, los marginalistas y distintos autores que para ese periodo histórico que les estoy mencionando tuvieron principios generales parecidos, similares, y aunque pudiesen constituir, si uno lo analiza de una manera muy puntual, distintas escuelas, y que nosotros sintetizamos como pensamiento neoclásico, es el rechazo o la omisión de la división de la sociedad en clases sociales, tal cual lo habían hecho los clásicos, los fundadores de la economía. Para los neoclásicos, las personas, nosotros, en lo que hace a la actividad productiva, somos factores productivos. Cada uno de nosotros, en tanto participante de la actividad productiva, poseemos algún derecho o algún bien, alguna capacidad que nos permite intervenir. Somos propietarios de esa capacidad, de ese bien, que aportamos al proceso productivo, y con ello contribuimos a que lleguen al mercado los bienes y servicios que les mencioné.
¿Cuáles son esas, ya por ustedes conocidas, esos conocidos factores productivos? La tierra o recursos naturales, la tecnología, es decir, el conocimiento aplicado a la producción, el capital, término que en el caso de los neoclásicos claramente se refiere a productos físicos, edificios, máquinas, o intelectuales, lo que se conoce con el nombre de capital humano. Entonces, de nuevo, la tierra o recursos naturales, la tecnología, el capital, constituyen algunos de los factores productivos que participan del proceso, y a ellos les podemos agregar dos fundamentales: el trabajo y la capacidad empresaria, que es la capacidad de organizar a todos esos factores productivos. Se imaginan ellos, los neoclásicos, que cada uno de esos factores, por el aporte que hacen, reciben una contraprestación. Así, la tierra o los recursos naturales tienen como contraprestación la renta, un ingreso llamado renta, palabra que usaremos a veces indistintamente para otros usos, ya lo usamos en Economía 1. El trabajo tiene el salario, el capital tiene el interés, la tecnología tiene las regalías, o royalties, si lo quieren decir en inglés. Es decir, cada uno de los factores productivos tiene una contraprestación. Con esas contraprestaciones, los poseedores de esos factores productivos intervienen en el proceso de circulación, de adquisición, de demanda de los bienes y servicios que salen de las empresas hacia el mercado. Entonces, no hay clases sociales, no hay prácticamente la posibilidad, por lo tanto, de que haya un sometimiento de unas personas por otras, un aprovechamiento de unos por otros, en la medida que se cumple el principio de que la contraprestación que recibe cada factor productivo se corresponda a la prestación o a la productividad que tiene ese factor productivo en el mercado. A la medida que eso se cumpla, está asegurado el respeto, digamos, a los derechos de cada uno. La economía como ciencia viene a ser un campo del conocimiento que trata de responder a una serie de preguntas. ¿Qué producimos? ¿Cómo lo producimos? ¿Y para quién o para qué? ¿Qué producimos? ¿Cómo lo producimos? ¿Y para quién? Cuando nos preguntamos o respondemos la primera pregunta, ¿qué producimos?, nos estamos refiriendo al hecho de qué tipo de bienes se producen. Si son bienes que están destinados a los consumidores, o sea, bienes, como ya sabemos, de consumo final, o se tratan de bienes que contribuyen a la producción de otros bienes, lo que conocemos con el nombre de capital. Y cuando tratamos de responder esta pregunta, además de hacer esta distinción, la otra distinción es la de saber cuánto se va a producir. ¿Cómo se va a producir? Es decir, ¿cuál es la tecnología, cuál es el conocimiento aplicado que se va a utilizar en ese proceso de producción? Y finalmente, ¿para quién? ¿Para qué? ¿Para quién? Es decir, ¿para qué está? ¿Cuáles son las necesidades que vienen a suplir? ¿Necesidades de quiénes? O en abstracto, ¿qué necesidad generan esos bienes? Para decirlo de alguna manera, un ejemplo fácil: el celular no es un producto generado históricamente en el comienzo de la humanidad. Surgió en un determinado momento y generó una necesidad.
que por supuesto no es una necesidad básica, es una necesidad que podríamos llamar secundaria o de cierta sofisticación, pero lo cierto es que en la medida que el celular ha generado una necesidad, tiene sentido su producción. Bien, los neoclásicos inauguran la división de esta ciencia en dos campos. Después estos campos se subdividen, pero básicamente dividen a la economía en dos campos, la microeconomía y la macroeconomía. La microeconomía se ocupa de las unidades individuales, de las personas poseedoras de factores productivos tomados en forma individual, su comportamiento, y la macroeconomía, como ya sabemos, se ocupa de los grandes agregados económicos. Es decir, grandes masas de personas, o de capital, o de factores productivos. En esta asignatura nos vamos a concentrar en el campo de la microeconomía. Entonces, en ese campo, de alguna manera retomando lo que dije al comienzo, sabemos que hay factores productivos, sabemos que hay respuestas que la economía pretende atender, sabemos que existen bienes y existen necesidades, y que entre ellos hay una relación tal que el principio rector, el principio que nos permite saber si estamos dentro del campo de la economía o fuera, es el principio de la escasez. Bien. Entonces, esos principios que les acabo de mencionar son los que caracterizan, distinguen al campo neoclásico respecto a los demás campos del conocimiento. Las demás escuelas de pensamiento. Otro elemento distintivo que a veces no está explicitado, pero que es necesario mencionar, es que en todo su desarrollo no hay menciones a una evolución histórica de las ideas o de los fenómenos. Los fenómenos económicos, los problemas económicos son abordados como si la humanidad hubiera nacido en el capitalismo, estuviese viviendo en el capitalismo y por siempre seguiría viviendo en el capitalismo, entendiéndose como tal, como elemento distintivo, hay un sistema en el cual hay personas que son propietarias, tienen derecho jurídico a usufructuar determinados bienes que llamamos capital, como lo mencionaba antes, para su propio beneficio. Este es el elemento clave, ¿no es cierto? Y el hecho de que los seres humanos producimos y nos relacionamos produciendo bienes y servicios y satisfaciendo nuestras necesidades en un proceso en el cual podrían darse dos tipos de relación: relaciones de trueque y relaciones dinerarias. Las relaciones de trueque son aquellas en las cuales se intercambian bienes entre sí, y las relaciones dinerarias es cuando aparece ese bien, que es el dinero en sus distintas formas, que viene a intermediar entre las necesidades y los bienes y servicios que satisfacen esas necesidades. Así que de todo lo que dije podemos extraer una primera definición del objeto de la economía.
Esto es la ciencia que estudia cómo los seres humanos satisfacen necesidades ilimitadas con bienes escasos y de uso alternativo. Esta definición está presente en algunos manuales de economía, en otros tiene otro tipo de terminología, pero básicamente ronda la definición del objeto de este campo del conocimiento alrededor de lo que les acabo de mencionar. Recursos limitados y de uso alternativo versus necesidades ilimitadas. Las necesidades, como les dije antes, tienen escalas, digamos, están las que satisfacen las necesidades fisiológicas básicas de la supervivencia del ser humano y después las que tienen una mayor sofisticación o calidad que tienen que ver con otro tipo de bienes o servicios que llegan o que se producen para el mercado. Bien. En el proceso de producción, tanto las empresas como los países, como los sectores económicos, están permanentemente sujetos a la necesidad de optar. Esto es, ninguna empresa, ningún país, ningún ser humano produce todo lo que se necesita para satisfacer las necesidades de los consumidores o para producir otros bienes. Esa circunstancia de que no se puede, de que nadie está en condiciones de producir todo, se pone de manifiesto a través de una representación gráfica y de una forma, de una expresión llamada, entre otras, de alguna manera como frontera de posibilidades de producción. La vamos a llamar así, la FPP. La FPP. Esa frontera de posibilidades de producción es constituye una expresión teórica y también, ahora en el gráfico se lo voy a mostrar, matemática, que pretende explicitar esas alternativas. Normalmente la frontera de posibilidad de producción se expresa a través de una función que se dibuja con un formato cóncavo. En dos semiejes positivos, en uno de los semiejes, digamos, la ordenada, si ustedes quieren, ponen un tipo de bienes, por ejemplo, alimentos, en la ordenada, y en la abscisa pongamos textiles. Alimentos, A, y la T de textiles. Entonces, una economía, una empresa, una región, digamos hasta un individuo, podría estar sometido a esta circunstancia. ¿Cuál es? Que con los recursos disponibles, con los factores productivos disponibles, todos los que les mencioné, se puede llegar en cada momento a un determinado límite que es imposible traspasar. Es decir, fuera de esta restricción que marca el gráfico, que marca esta curva cóncava, no existe la posibilidad de alcanzar el objetivo de producción. Y dentro de esta superficie limitada por los ejes y por esta forma cóncava, estaríamos produciendo sin utilizar todos los
factores productivos disponibles. Es decir, que por debajo de la frontera estaríamos desaprovechando o utilizando en forma incompleta los factores productivos, y fuera de la frontera estaríamos pensando en un objetivo inalcanzable. Cada uno de los puntos de esa frontera muestra una combinación, en este caso, de alimentos y textiles que una industria, que un país, que una región, que un conjunto de individuos puede producir combinando los factores productivos. La característica, además, que pretende explicarnos este formato, esta representación, esta construcción, tiene varios corolarios. Bueno, uno de ellos es que esto no es algo inamovible. Si crece la población, es decir, que hay más factor trabajo, o decrece la población, esta forma se puede desplazar hacia afuera, porque aumentó la cantidad de algún factor productivo, o de todo, o de alguno, y hacia abajo si pasa lo contrario. Es decir, que no es algo inamovible, y además ese desplazamiento no necesariamente es un desplazamiento en paralelo. Si se desplaza en paralelo hacia afuera o hacia abajo, lo voy a mostrar. Si es que me sale bien. Vean ustedes, un desplazamiento hacia afuera, si me salió bien el dibujo, el formato es igual al de abajo. ¿Qué me estaría diciendo? Bueno, que todos los factores productivos se incrementaron por igual, o que el rendimiento de esos factores productivos se mantiene, se ha incrementado por igual. Ahora, si el desplazamiento no es en paralelo, sino tendiendo a mostrar que se van a producir más textiles que antes respecto a los alimentos que se producían, el desplazamiento lo voy a tener que mostrar de otra manera. Si tenía una frontera original, y ahora voy a tener una frontera de este tipo. El dibujo de abajo. Esta nueva frontera que está hacia afuera tiene pendientes en cada uno de los puntos distintas de la pendiente de abajo. En cambio, en el primer caso, para cada una de esas combinaciones de alimentos y textiles, las pendientes son las mismas. En un grafo, en una representación, en una frontera y en la otra. Esa pendiente nos introduce a un mundo, digamos, nuevo, que incorporan los neoclásicos, que es la idea del principio marginal. Según ellos, todos nosotros, todas las personas, piensan, actúan en términos marginales, en el margen. Es decir, cuando tomamos las decisiones, cuando pensamos las decisiones, las hacemos en términos unitarios. Por ejemplo, la pendiente en cualquier punto de la frontera, en cualquiera de las formas de la frontera, muestra en realidad una situación marginal. Es decir, las opciones que tiene esa empresa o conjunto de empresas como productores de bienes y servicios entre alimentos y textiles. ¿Y cómo se lee eso? Bueno, en cada punto
lo que me muestra la frontera es, por ejemplo, cuántos alimentos esa industria o ese país va a sacrificar para producir una unidad más de textiles, un pullover más, un vaquero más, una camiseta más. Ese es el análisis marginal, que domina todo el camino que vamos a recorrer hasta el primer parcial. El análisis marginal. Se supone que todos nosotros pensamos, las empresas, los factores productivos, pensamos en términos marginales. Y a partir de allí se toman las decisiones. Entonces, el método marginal es el método que nos va a permitir construir la pendiente, la frontera de posibilidades de producción. Por favor, cierren el micrófono. La pendiente de la frontera de posibilidades de producción, dando lugar a un concepto que llamamos el costo de oportunidad. El costo de oportunidad es justamente un beneficio o un ingreso o un producto que se deja de obtener para obtener una unidad del otro. En este caso, por ejemplo, ¿cuántos alimentos dejaríamos de producir y por lo tanto las empresas dejar de recibir esos ingresos para que se produzca un textil más? A ese concepto se le llama costo de oportunidad. El uso que hacen los neoclásicos y lo que hace la economía neoclásica y otras ciencias, el concepto de costo de oportunidad a partir de este momento fue extensísimo. Lo cierto es que quedó para los tiempos la idea del costo de oportunidad como un concepto clave en economía para tomar decisiones. Es decir, partiendo de la base del principio de escasez, se llega a la conclusión que no es posible pensar en que todas las necesidades se pueden suplir y por lo tanto siempre hay en las decisiones individuales, familiares, empresariales, políticas, costo de oportunidad. Y ya que introduzco la palabra política, hago mención a una cuestión que obviamente los neoclásicos consideraron, que es el hecho de que, así como se piensa en necesidades y bienes que satisfacen esas necesidades y por lo tanto surge el concepto de mercado como un concepto permanente, la conclusión inevitable es que en ese proceso se determina la distribución del ingreso de los factores productivos, es decir, es en el mercado donde se le asignan las contraprestaciones que yo les mencioné, o si ustedes quieren los ingresos, a cada uno de los factores productivos. Es el mercado, ese ámbito de encuentro entre oferentes y demandantes, donde se definen los ingresos de cada uno. Y, por supuesto, interactuando con el mercado existe el Estado, que es una institución jurídica, no económica, cuya acción, ya lo vimos en macroeconomía o economía 1, cuya acción es la de producir la redistribución de ese ingreso, a través de los criterios, los mecanismos, las herramientas que ya conocemos, para decirlo en términos generales, los impuestos y las transferencias.
no es que los neoclásicos, no podemos decir que los neoclásicos hayan omitido la existencia del Estado, pero porque hablan de impuestos, porque hablan de formas de mercado y de algunas formas de mercados en las cuales la distribución del ingreso no es eficiente, es decir, la gente no recibe, las empresas o los factores productivos no reciben lo que otorgan, y por lo tanto ahí es necesario, como a modo de excepción, la intervención del Estado. Por lo tanto, ergo, se está reconociendo en esta escuela la existencia del Estado como una institución algo necesaria para lograr la eficiencia económica. Eficiencia económica es una cosa, equidad o calidad de vida es otra. Eficiencia quiere decir que cada uno reciba la contraprestación de lo que aporta. Bien, esta es la presentación que quería hacer de la escuela neoclásica. Seguramente en la bibliografía tienen algunos datos más, algunos conceptos más que importan a este análisis. El último concepto que me parece que está en esta unidad y que no es lo más feliz desarrollarla ahora, sino cuando ingresemos en el mundo de la empresa, es la idea de que el elemento dominante en el proceso de producción son los rendimientos decrecientes y que justamente la frontera de posibilidad de producción tiene esta forma cóncava para mostrar que cuando se produce el agregado de los factores productivos no genera siempre el mismo rendimiento, sino que a medida que se van agregando, los rendimientos son menores. Esto como es formulado como una ley empírica, que después vamos a volver a ver, a repetir cuando veamos la teoría de la empresa. Empírica quiere decir que no hay elementos teóricos, conceptuales que demuestren que el mundo productivo funciona así, sino que estaría demostrado por la propia realidad. La cosa funciona así y se acabó. Bien, hasta acá, como ustedes ven, he hecho un desarrollo escueto del primer capítulo o de la primera unidad. Voy a parar con la grabación y vamos a hacer todas las preguntas y comentarios que a ustedes les interese realizar. Un segundito, voy a